Today I'm joined by Fernando Signorini. Fernando has 5 decades of experience in strength and conditioning, preparing football players for 49 years. Fernando's bio includes the who is who of football, 11 years personal coach of Diego Maradona, but also coached Lionel Messi, Mascherano, Milito, Klinsmann, and many more. This interview will be in Spanish. You can find the subtitles under this interview or the text on my website. Let's welcome Fernando. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Muy bien. Fernando, con tanta experiencia en el deporte profesional, tú fuiste a 4 mundiales, entrenaste los mejores de los mejores. ¿Dónde y cómo empezó todo? ¿Cómo empezaste el camino de ser preparador físico? Bueno, porque yo vivía en una localidad en medio de la Pampa Argentina, en Lincoln, que tiene el nombre precisamente del expresidente americano, fue puesto en honor a él tras su muerte. Y bueno, en el año 71 se abrió la carrera de profesor nacional de educación física. Y bueno, como en ese entonces no había posibilidades de viajar, Buenos Aires quedaba mucho más lejos todavía que ahora, porque prácticamente no había rutas en ese entonces. Era todo mucho más complicado, así que no había facultades, no había universidades, y al abrirse esa carrera, bueno, me anoté. Me recibí en el año 73, eran 3 años, y siempre tuve presente que me iba a especializar en fútbol como deporte colectivo y en tenis como deporte individual. Así que comencé a trabajar ya en el segundo año de la carrera, en el año 72, en un club de mi ciudad, Rivadavia de Lincoln, y ahí estuve por 10 años. También trabajé en otro club que se llama Atlético Quiroga, que es una localidad cercana del partido de 9 de julio, que es otra ciudad del oeste, de la Pampa húmeda. Y en el año 83, bueno, se me dio junto con mi esposa, que era profesora y jugadora de tenis, viajamos a Barcelona, porque yo quería hacer una experiencia en el fútbol europeo, de que tanto se hablaba y de que tan poca información había, porque por entonces prácticamente no se televisaban los partidos. Así que bueno, y elegí Barcelona porque ahí estaba el técnico que más me había seducido, no solamente con su propuesta futbolística, sino también por el modo ético de entender el hecho deportivo, cuando él decía de que si bien era muy importante ganar, más importante todavía eran los medios que se utilizaban para lograr los fines. Así que, y ese técnico era César Luis Menotti, que estaba por entonces como técnico del Barcelona, donde jugaba Diego Maradona. Menotti había sido campeón en el fútbol argentino en el año 73 con Huracán, tal vez uno de los mejores equipos de la historia total del fútbol argentino, o al menos de los últimos años, de las últimas décadas. Y después fue campeón del mundo con Argentina en aquella recordada final contra Holanda en cancha de River Plate, contra una Holanda que afortunadamente para los argentinos no contaba con Johan Cruyff, porque si no a lo mejor la historia hubiera sido otra, ¿no? Vale. En tu vida como preparador físico, ¿qué fue el mejor momento? Bueno, seguramente los momentos que más se recuerdan son los logros de los jugadores que vos tenés el privilegio y la suerte de entrenar. El Mundial de México, por ejemplo, eso fue la cima más alta a la que ascendió Diego a nivel mundial, pero también los logros con el Napoli, en un equipo que en su vida prácticamente había ganado nada, y él, con su llegada al club, hizo que lo puso a Napoli en el mapa futbolístico del mundo, lo hizo conocido y reconocido, le hizo ganar, o ayudó a ganar 2 Scudettos, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Italia y
y la Copa de Italia. Así que sí, yo creo que esos fueron los momentos que más se recuerdan precisamente por la importancia de los logros, ¿no? ¿Qué fue el peor momento? Y el peor momento tal vez haya coincidido también con la suspensión, primero en Napoli, en el partido contra el Bari, a donde Diego fue inhabilitado por 1 año y medio por haberse encontrado metabolitos de cocaína en el análisis. Y después, claro, la otra, cuando él dijo que le habían cortado las piernas en el Mundial de Estados Unidos. Fundamentalmente, esta todavía fue más dolorosa porque Diego había hecho un esfuerzo monumental para poder llegar de la mejor manera a ese que iba a ser su último mundial. Y sin embargo, yo creo en un hecho que todavía está más lleno de dudas que de certeza, más lleno de sombras que de luces, fue dejado afuera, en lo que para mí fue una clara instrumentalización que se hace de los jugadores cuando los jugadores tienen la mala idea de rebelarse al poder, ¿no? Mientras uno es políticamente correcto, mientras uno es obsecuente y se calle la boca, bueno, va a tener buena suerte, pero si vos te oponés y sos crítico del poder establecido, antes o después vas a tener problemas. Lo que pasa que en el caso de Diego, como ese limón todavía tenía jugo, bueno, había que seguir exprimiéndolo. Cuando dejó de tenerlo, ahí entonces lo tiraron a la basura, ya no le servía más, ¿no? ¿Y por qué piensas han cortado las piernas a él? Precisamente por eso, porque ya en el Mundial 86 él había dicho de que en esas condiciones de extrema temperatura, menor presión parcial de oxígeno, altísimo smog, no se podía jugar a mediodía para privilegiar los derechos de televisación, porque seguramente en el centro de la cancha al sol había 50 grados, los jugadores no iban a poder rendir al máximo y eso también era una especie de estafa al público, al que asistía y al que miraba, porque los jugadores no iban a poder expresarse en su mejor nivel. Precisamente cuando comenzamos a principios de marzo del 86 la preparación de Diego para ese mundial, yo le decía que debido a las condiciones climatológicas, ese iba a ser su mundial, tenía que ser su mundial, porque todos esos problemas no le iban a permitir a los adversarios las marcas persecutorias que tanto fastidio le habían dado en el mundial anterior en España. Y esto fue así, salvo en el partido final contra Alemania, en que Alemania achicó un poco más los espacios hacia adelante y le redujo los propios espacios a Diego. Bueno, no encontró tantas soluciones, pero en general en la mayoría de los partidos no se le podía poner una marca personal que lo persiguiera porque era prácticamente imposible debido, te repito, a las condiciones climatológicas. Y en ese contexto Diego fue que dijo, junto con Jorge Valdano, que así no se podía jugar. Bueno, el presidente, que por entonces era el brasileño João Avelange, dijo que los jugadores se callen y jueguen. Y ese fue el gran error. Yo creo que no tendrían que haber jugado, no se tendrían que haber callado, tendrían que haber parado el Mundial en el medio del Mundial, puesto todo de acuerdo los jugadores de todas las selecciones del mundo, y a ver quién era más importante, si los dirigentes o los futbolistas. ¿Quién iba a jugar? Abelán no iba a jugar porque hubiera hecho reír a la gente, ¿no? Además él tenía un vientre muy prominente. Entonces, que los jugadores se hayan puesto así, de esa manera, enfrentando al poder, ya, claro, empezaron a tener en cuenta de que había un jugador argentino que era muy díscolo, que era muy rebelde, que había que tener cuidado con él. Pero claro, como por otro lado, él era también el imán
que atraía multitudes a los estadios y que hacía que la gente en todo el mundo mirara la televisión para verlo a él, era como que, bueno, vamos a dejarlo, antes o después le vamos a cortar las piernas. Y antes o después se la cortaron. Fue en el Mundial del 94 cuando, te repito, ya el limón no tenía más jugo. Si tú puedes viajar en el tiempo, ¿qué consejo darías a tu joven? Que trate de disfrutar cada momento del privilegio que tuve, porque además esta profesión de preparador personal para jugadores de deporte de equipo no existía, mucho menos en el fútbol. Eso lo inventó Diego a raíz de la lesión que tuvo en septiembre del 83 en Barcelona, y el privilegiado fui yo. Así que le diría eso, que el mundo del deporte en general, Cristian, no solamente del fútbol, es antes que nada, como alguna vez dijo César Luis Menotti, una maravillosa excusa para ser feliz. Y como tal hay que tomarlo. Hay que dejar de lado la violencia simbólica e implícita y real que se desata en las tribunas de muchas partes del mundo. Ayer mismo, en Argentina, en un partido de fútbol de jóvenes, bueno, se desató una pelea y el padre de uno de los jugadores que acudió en su ayuda porque lo estaban golpeando, resultó muerto por un golpe que le dieron en la cabeza. Entonces, yo digo que el deporte nació con la idea de mejorar y preservar la salud, no solamente física, sino también mental de quienes lo practican, no el de ponerlo en riesgo. Y hoy creo que en todos los deportes, el superprofesionalismo, debido a las exigencias de los medios de comunicación, se está poniendo en riesgo el valor más alto de la vida de cualquiera, que como es la salud. Vos fíjate, ¿cómo puede ser? No se entiende que en el tercer milenio de la era cristiana, en la UFC, dentro de una jaula de alambre, hombres y mujeres arriesgan su vida, se arrancan los ojos, los dientes, se rompen el tabique nasal para tratar de construirse un futuro mejor. Que no hay futuro mejor así. Si el sistema no es capaz de desarrollar alternativas o posibilidades para que la gente pueda ganarse la vida de manera digna y no arriesgarla de esa manera, entonces me parece que la humanidad misma está en serios problemas, ¿no? ¿Qué consejo darías a un joven que quiere ser preparador físico? Que antes que nada tiene que tratar de entender de fútbol y de futbolistas. Al menos en Argentina, el fútbol es una construcción cultural de las clases populares. Y los chicos que viven en esos lugares, como fue el caso de Diego, de Riquelme, de Tevez, de Agüero, de Ortega, han sido de grandísimos jugadores porque, bueno, en esos lugares no había otras posibilidades. Tenían que jugar a la pelota 8 y hasta 10 horas por día. No podían ser jugadores de pronto de básquet porque no tenían altura, ni atletas tampoco porque no tenían... Podían ser futbolistas o boxeadores, porque tampoco el atletismo está desarrollado en Argentina. El problema es que por miles y miles que comienzan, son muy pocos los que llegan. Entonces yo diría que la función del preparador es antes que nada, más allá de saber de fisiología, de biomecánica, de neurociencia, creo que de lo que más tiene que tratar de aprender es de fútbol para llevar al jugador a que mañana juegue mejor que hoy, ¿no? Y además ayudarlo desde todo punto de vista, porque entrenar es antes que nada educar. Pero sin embargo, muchas veces a los jugadores no se los educa porque el sistema los pretende, cuanto más estúpido mejor, así son mucho más fácil de manejar. Le llenan los bolsillos de dinero, pero le vacían el cerebro y el corazón para que ni piensen ni sientan el compromiso de clase que tiene que defender en todo momento y respetar la misma historia del fútbol, porque ellos son ahora gracias a los que los otros fueron antes, ¿no? ¿Cuál es tu filosofía de entrenamiento? Bueno, la filosofía obviamente yo he tenido siempre
la decisión de trabajar con aquellos entrenadores que obviamente apuntaban a lo que decía anteriormente, a que el equipo tenga una idea y la pueda desarrollar. Y todos los trabajos que yo tenía que hacer, bueno, eran referidos a desarrollar esas posibilidades, ¿no? A ayudarlos mediante los trabajos complementarios a descubrir los secretos para, como decía también anteriormente, jugar a favor de la eficacia. Como dice César Menotti, cuanto más sabe el director técnico, menos trabaja el preparador físico. José Mourinho, en su libro Mourinho, ¿por qué tantas victorias?, dice: no tendría trabajo para darle a un preparador físico convencional, porque el problema no es correr más, sino saber correr. El mismo Pep Guardiola dice que todo el tiempo que antes, y coincide con Johan Cruyff en eso, ¿no? Cuando dice que el tiempo que antes se invertía en aprender a descubrir los secretos del juego, hoy simplemente se usa para tratar de desarrollar los músculos, pero el principal músculo que tiene que tener el jugador de fútbol es su inteligencia para poder manejar el tiempo, la distancia y el engaño de las 4 acciones fundamentales que tiene el fútbol, que es defender, recuperar, generar y definir. Si no, te repito, yo creo que decir preparador físico es un reduccionismo, es un tema que fue adaptado del atletismo, porque el atleta sí, el atleta se tiene que preparar físicamente. Un velocista, el único problema que tiene que hacer es prepararse para correr la distancia en el menor tiempo posible, y entonces entrena todos los días en forma rutinaria el mismo movimiento para tratar de ganar centésima de segundo en la salida, en cómo erguirse de a poco y cómo después hacer su carrera en un andarivel que lo pone a resguardo de cualquier golpe. Nadie se puede cruzar porque sería descalificado. No va a tener que frenar, arrancar, girar, saltar, elegir si pasar a derecha, a izquierda, ni sufrir el golpe. El futbolista está expuesto a todo eso. Además, el atletismo no despierta en la gente ese sentido de pertenencia que muchas veces se transforma en violencia por la desilusión, porque bueno, a todo el mundo le parece que con los ojos desde la tribuna cualquiera somos capaces de no perder una pelota y jugar muy bien, pero el fútbol tiene implicancias de tipo sociológico que alteran desde el punto de vista emocional al jugador de una manera completamente distinta a la que hace cualquier atleta en cualquier disciplina, ¿no? ¿Cuál es la persona que te ha influenciado? Voilà, lo tengo que repetir. ¿Cuál es la persona que más te ha influenciado como entrenador? Bueno, sin duda César Menotti, claro. Sí, porque él tiene una enorme capacidad de síntesis y él transforma a través de la observación un movimiento en un concepto con el que después puede desarrollar un método. Hubo otros también, y lo sigue habiendo, porque yo trato siempre de acercarme a los que saben mejor que yo, porque es la mejor manera de poder ser todo lo mejor que puedo hacer. Entonces, en su momento el doctor Oliva, que era el médico personal de Diego, que fue también doctor del cuerpo técnico de Menotti en el Mundial del 78 y del 82, Ángel Capa, bueno, después libros muy importantes, como te repito, ese libro de Mourinho, lo de Johan Cruyff, toda la historia de Rinus Michel. Acá en Argentina, yo tengo un amigo que trabajó 3 años con Rinus Michel en el Ajax de Holanda, que se llama Héctor Ronald Chavero, y que es un tipo de primer nivel mundial en la formación de jóvenes. Sin embargo, como siempre, en Argentina lo tienen sumido en el ostracismo, tal vez porque atenta contra la mediocridad que tanto costó conseguir en Argentina, ¿no? Imagínate, una persona que estuvo 3 años con un santón del fútbol mundial como fue Rinus y no es aprovechado. Además que tiene
amistad con la mayoría de los grandes entrenadores y mejores jugadores históricos de esa época de oro de Holanda. Sin embargo, no lo llaman ni siquiera para una entrevista, y eso es muy preocupante. También de Héctor he aprendido cantidad de conceptos, ¿no? Sí, trato siempre de estar atento, por supuesto, lo de Pep Guardiola, lo de Juan Malillo, son personas de primer nivel. Hay otros a los que no conozco, pero que me interesaría también conocer, a pesar de que lo que expresan sus equipos en la cancha es una manera, una guía de darse cuenta de que realmente están en la línea o modulamos la misma frecuencia, como por ejemplo Paco Seirulo, que es un histórico preparador de jugadores del Barcelona. Sí. Tú entrenaste el mejor jugador de fútbol siempre. ¿Cómo fue la preparación físico con él? ¿Cómo lo hacíais? Mira, antes que nada, cuando vos pretendés ayudar a alguien, lo primero que tenés que tratar de hacer es conocerlo en profundidad, no solamente desde el punto de vista físico. Yo alguna vez dije que 1 gramo de tejido cerebral pesa más que 80 kilos de músculo. Entonces, desde ese punto de vista, si la parte emocional no está bien por cualquier problema, cualquier angustia que puede sufrir el jugador, es inútil forzar la parte física. Sin embargo, son muy pocos los entrenadores que tienen o que ponen el punto en ese tema, ¿no? Y que cada mañana o cada tarde de entrenamiento le preguntan a los jugadores: ¿cómo estás? ¿Dormiste bien? ¿Hiciste bien la digestión? Yo tengo que, claro, porque si vos no estás en buenas condiciones, todo lo que yo te pueda hacer va a ser primero una cosa que no tiene nada que ver con tu estado de forma en ese momento, sea físico o psicológico, ¿no? Entonces creo que lo primero que hay que desarrollar es una relación de absoluta honestidad, de absoluta confianza, de absoluta lealtad con el jugador, si sos su preparador personal, o con el plantel si sos el preparador del plantel, pero prácticamente te tenés que dedicar a partir de la vocación, del amor por eso, a tratar de ayudarlo desde todo punto de vista, ¿no? Una pregunta sobre la vida de Diego Maradona. Leí en una entrevista de ti donde existe una diferencia entre Diego y Maradona. ¿Qué es la diferencia para ti? Bueno, Diego era el chico simpático, ocurrente, creativo, tremendamente, con una tremenda ternura en el trato con sus amigos, con su familia, atorrante, como decimos en Argentina. Y el otro fue el personaje que él tuvo que inventar y desarrollar para hacer frente a todo lo que de él se exigía y se pedía cuando se transformó en un ídolo primero y después en un ícono a nivel mundial. Pero bueno, él fue prácticamente el primer producto de la globalización a escala global. Llegó a ser el hombre más conocido del mundo. No digo el más importante, pero sí el más conocido. Y nadie lo había preparado para eso, ¿no? Cuando él vivía en Villa Fiorito, no fue ningún presidente argentino a preguntarle a sus padres si necesitaban algo. Y no fue ningún papa a invitarlo al Vaticano. Ahora, después, cuando volvió con la Copa de México, terminó inexplicablemente en el balcón de la Casa de Gobierno, cuando el lugar natural de los jugadores de fútbol tiene que ser o la cancha o, a lo sumo, la entidad madre, en este caso la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, otra clara instrumentalización del éxito de estos chicos que, te repito, cuando viven en esos barrios humildes, que no existen en Holanda, que no existen en Bélgica, no existen en los países del primer mundo, existen en este tercer mundo, desgraciadamente. Bueno, no, la misma gente que en la victoria lo celebra es la gente que lo desprecia cuando viven en esos lugares, ¿no? Bien. Tengo una pregunta que me interesa personalmente. El Diego fue mi ídolo.
Si llegas a un sitio como él, donde estás casi en la misma altura como Dios, ¿eh? Me imagino que es muy difícil de no volverse loco. Como tú fuiste siempre a su lado, ¿qué fue tu experiencia de todos los años con él? No, bueno, fue una experiencia no solamente riquísima, sino también inesperada y casi alucinante por momentos, porque no había lugar en el mundo a donde él no llegara. Bueno, sí, en Japón y en Estados Unidos hemos estado y todavía el fútbol no era, al menos en ese momento, y él podía vivir más tranquilo, pero yo recuerdo haber ido a Jeddah en Arabia Saudita y la pasión fue descontrolada. Lo metieron adentro de una limusín y la gente, todo vestido de blanco, subieron al techo del automóvil, al baúl, arriba del motor, porque lo querían ver, le apoyaban la nariz en el vidrio y parecíamos un pescado ahí adentro. Y él tuvo que soportar prácticamente 45 años, porque desde los 15 años que empezó a ser Maradona, ¿no? Sí. Entrenaste con los mejores jugadores del mundo. ¿Qué son las cosas que tienen en común en tu experiencia? Las cosas que tienen en común, ante todo, es el amor por lo que hacen, ¿no? Por eso, muchas veces cuando dicen, se retira un jugador de fútbol. No, mentira, no se retira. Son jugadores de fútbol hasta el último día de su vida. Lo que pasa es que, bueno, ya están grandes y no hay ningún entrenador que tenga el coraje de ponerlo en el equipo. Pero anda a preguntarle a Gullit, a Van Basten, a Rijkaard o a cualquiera de los grandes de Holanda, ¿no? Siguen siendo jugadores. Después, claro, se inventan esa función de técnico o de director general de fútbol o de periodista deportivo, porque siempre tienen que estar muy cerca de la pelota, muy cerca del campo de juego. Es mucha la adrenalina, es mucho el acostumbramiento que produce el hábito que prácticamente nace con los primeros años de vida. Es muy difícil poder ser ameno de todo eso. Y después, condiciones para jugar este deporte que no se pueden explicar. No se pueden explicar. Nacen para ser admirados, pero no, porque uno puede tener jugadores de gran talla, como estos tres holandeses que te decía anteriormente, que eran fenómenos del fútbol, pero también tenés chicos como Diego, como Leo Messi, como Iniesta, como Xavi, que son un poquito más altos que los enanos y también juegan como los dioses. Entonces creo que es el más democrático, el más generoso de los juegos y es un juego que está mucho más ligado al hecho artístico que al hecho científico. No es como el ciclismo o como el atletismo, a donde la ciencia tiene mucho que ver en el altísimo rendimiento. En el fútbol no, por más que quieran confundir a todo el mundo con esto de los drones, de los GPS, de la neurociencia. Entonces, si hubieran tenido todos esos adelantos, ¿qué jugador hubiera sido Pelé, Garrincha, Maradona o Rijkaard o Gullit? No, creo que al contrario, lo hubieran confundido, porque hubieran puesto el interés en otra cosa. Y el interés está puesto en tratar de jugar cada vez mejor y eso no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia, ¿no? Sí. Y hablaste sobre la emoción y que el jugador te debe confiar. Cuando tú empiezas a trabajar con alguien, ¿qué son las formas de ganar esta confianza? Mira, yo creo que, como decía alguna vez Bielsa, todos los seres humanos y los jugadores también tenemos una especie de tablero en la cabeza, ¿no? Entonces hay que saber qué botón tocar para obtener la respuesta que vos querés obtener. Pero como cada uno es distinto, lo que más te ayuda es el diálogo. Es el decirle de pronto, vamos a tomar un café o vamos a tomar una cerveza y vamos a hablar. Entonces vamos a hablar de qué vamos a hablar. No sé, de la vida de tu familia, si tenés hijos, si no tenés, si tenés esposa, si tenés tus padres o si los perdiste, y qué representó esa pérdida, que el jugador se dé cuenta que vos realmente le interesás, porque después, si no pretender prepararlos simplemente desde el punto de vista físico, es no haber entendido
absolutamente nada del ser humano, en definitiva. Yo creo que la parte más importante, siendo que todo es importante, no está del cuello para abajo, está acá arriba. Y entonces, acá hay que apuntar. Y en general, los jugadores de fútbol, puede haber excepciones, como en cualquier regla, pero es gente tremendamente inteligente, intuitiva, y saben darse cuenta, ¿no? Es de pronto como un animal que sabe si el patrón lo va a tratar bien o lo va a tratar mal y reacciona en consecuencia. Si lo tratas mal, seguramente va a tratar de morderte. Y si lo tratas bien, aunque sea un león, te lo puedes poner entre los brazos. Yo creo que en las relaciones humanas, antes que nada, priva eso, ¿no? El hecho de ganarse la confianza, y la confianza la ganas a través de cosas que están muy ligadas a la verdad, porque cuando mentís y te descubren, o sea, entonces ahí es como que la relación no va a ser igual, ¿no? Sí, nunca se puede recuperar, ¿no? ¿Cómo es un día en la vida Claro. de un preparador físico? No sé, yo sé cómo es un día en mi vida, no sé cómo es la vida de los demás preparadores. Creo que será divertida, entretenida, porque se supone que están haciendo lo que les gusta, ¿no? Se parte de esa premisa. Cuando uno hace lo que le gusta, entonces no hay manera de pasarla mal, de aburrirse. Estamos en lo que nos gusta hacer, y eso es un privilegio. ¿Cuántos millones de personas en el mundo seguramente quisieran tener o gozar del privilegio que gozamos nosotros? Entonces no hay que quejarse de nada. Sí, sí, de las injusticias, sí, de cualquier tipo de injusticia, la que cometen los dirigentes, la que cometen los periodistas, la irrespetuosidad, la frivolidad con que se trata, pero por eso es muy lindo estar entre gente del deporte que son los verdaderos protagonistas, más allá de que también, como no, en el periodismo y entre los dirigentes hay gente que realmente vale la pena, pero hoy desgraciadamente los que más prensa tienen o los que más influencia tienen sobre el deporte, visto el grado de degradación en que se encuentra, son los que realmente no reúnen esas condiciones ligadas a la ética que se reclaman y se necesitan para estar en esta actividad, ¿no? ¿Qué pasa en la vida de Fernando Signorini del momento? No, bueno, ahora con esto, ¿te imaginas? Con esto de la pandemia, estamos todos limitados de manera también inesperada, con muchas más dudas que certezas. Al menos en Argentina se dice una cosa, después se hace otra, y yo creo que en el mundo, hoy leía que en varios países de Europa se están produciendo un número de víctimas cada vez mayor, y eso nos tiene bastante limitados, pero siempre hay tiempo o ideas como para entretenerse, leer, escribir, mirar alguna película interesante, trabajando en el armado de contenidos para la Escuela de Entrenadores de César Luis Menotti. Así que tengo suficientes motivos como para estar entretenido, ¿no? Muy bien. Última pregunta sobre el entrenamiento. ¿Cómo diseñas un programa de entrenamiento? Y es muy difícil, Cristian, porque primero se debe conocer en profundidad el plantel, y después tenés que tener en cuenta quién es el director técnico, porque uno no es que si el entrenador es realmente importante, no va a dejar que su preparador físico sea el que lo pueda consultar en algunas cosas, sí, pero en definitiva el que va a postular la idea de lo que se va a hacer es el entrenador, y vos te tenés que adecuar. Por eso tiene que ser un cuerpo técnico a donde la gente tenga una absoluta compenetración y convencimiento de la idea que se persigue, y obrar en consecuencia, pero de ninguna manera el preparador físico puede ser el que lleve adelante los planes de entrenamiento. En los lugares donde pasa,
quiere decir entonces que las cosas no se están haciendo demasiado bien, ¿no? Muy bien. ¿Quieres nominar a alguien para una entrevista? Yo te sugeriría, porque es muy, muy interesante y porque te va a dar una visión del fútbol argentino enriquecido con todo lo que logró a través de esa relación con Michel y de los 3 años en Holanda, con Héctor Chavero. Yo te puedo poner en contacto con él porque además para él va a ser un reconocimiento que seguramente lo va a hacer muy feliz, porque es alguien que puede aportar muchísimo y que sin embargo no es muy amigo, además de íntimo amigo de César Luis Menotti, de Ángel Capa, de Juan Marillo también. Momentos si puede salir y con 83 años. Y tiene tantas cosas para transmitir y para enseñar, ¿no? Muy bien. La gente, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Y a dónde estoy? No, mira, yo tengo tengo un Instagram, las redes, no, sinceramente las redes no me, pero bueno, mis amigos insisten, entonces hay uno que me hace un tweet, el otro me hace el Instagram, por supuesto me borré del Face porque es una porquería, así que me pueden encontrar en el libro que escribí en el año 2014 que se llama Fútbol llamado a la rebelión, la deshumanización del deporte, de Editorial Corregidor en Argentina, que no está traducido a ningún idioma, pero el que como vos sepa y entienda el castellano, lo puede leer. Muy bien. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y compartir tu experiencia. Ok, Cristian, abrazo enorme y a cuidarse mucho porque aunque estamos lejos, estamos tratando de combatir el mismo problema, el problema Sí, que es bastante, es una verdadera pesadilla, ¿no? un día nos veremos en Buenos Aires. Mejor en Ámsterdam o en Rotterdam, pero bueno, si es por ¿Ah, aquí, sí? va a ser un placer igual. Claro. ¿Prefieres? Yo prefiero Buenos Aires. Vale, Bueno, Fernando, muchísimas gracias. abrazo enorme, hasta pronto.